Esta presentación, titulada Enfoque sociológico del arte, materialismo histórico, tiene como finalidad explorar conceptos provenientes de diversas teorías que son susceptibles de ser trabajadas e interpretadas en el ámbito del materialismo histórico, con el fin de enriquecer nuestro enfoque sociológico de la literatura. En la clase de hoy vamos a ver los conceptos de estructura y superestructura para entender cómo Karl Marx concibe a la sociedad. Tenemos entonces, en primera instancia, estos dos conceptos que se van a vincular. Primero, por estructura, Marx va a entender que es la base material de una sociedad. Esta base material va a ser el modo de producción. Vamos a poner aquí modo de producción, que entonces estamos vinculando justamente la materialidad y justamente cómo los hombres se relacionan para producir en esta estructura, ¿no? Este modo de producción, que va a ser la base material, va a estar compuesto por, una parte, relaciones sociales, ¿sí? Sociales de producción. Y, a su vez, por las fuerzas productivas. Estamos hablando aquí de, perdón, en este sentido, cuando hablamos de relaciones sociales de producción, estamos hablando de cómo los hombres se vinculan entre sí para producir. Por ejemplo, en el capitalismo, la relación va a ser entre capitalista y obrero, en tanto que las fuerzas productivas van a ser tanto las herramientas, materiales, o el espacio físico donde se produce, que van a estar en vinculación con un determinado estadio de las relaciones sociales de producción. O sea, son dos cosas vinculadas dentro del modo de producción de una sociedad. Ahora, con respecto a esta estructura, va a decir Marx que se erige sobre ella una superestructura que es básicamente un edificio jurídico político. ¿Sí? En esta concepción de Marx tenemos que la estructura es como, digamos, los cimientos sobre lo que se construye el mundo ideológico. ¿Sí? O mejor dicho, los fenómenos ideológicos del mundo de las ideas. Acá hay una determinación ideológicos de la estructura sobre la superestructura, de lo material sobre el mundo de las ideas, es decir, los fenómenos ideológicos. Vamos a ver esto en el siguiente gráfico. Aquí tenemos un esquema, ¿sí? Aquí vamos a vincular, vamos a poner la estructura. Sobre esta estructura, que va a ser este rectángulo rojo, va a estar la superestructura. ¿Sí? En la estructura vamos a tener, como dijimos antes, las relaciones sociales de producción que van a estar vinculadas a un determinado desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Sí? Aquí hablamos de una vinculación entre ambos términos. ¿Sí? Entre estas relaciones sociales de producción y fuerzas productivas se teje una contradicción. Vamos a ponerlo aquí con verde. Contradicción. Esta contradicción
va a llevar a una concepción justamente del cambio y del conflicto. ¿Sí? Por un lado tenemos que un conflicto va a ser entre lo que serían las clases sociales, o sea, la lucha de clases. Otro motor de cambio y de contradicción va a ser esta relación entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, que se ubican en la estructura, en la base material de la sociedad. Ahora bien, sobre esta base material y productiva, se erige la superestructura, que sería el techo de este edificio. ¿Sí? Que aquí estamos hablando de todos los fenómenos ideológicos que se vinculan a esta estructura, van acorde, ¿sí? Pensemos en las leyes, pensemos en la política, pensemos en el Estado, pensemos en los fenómenos ideológicos en general. Fenómenos ideológicos. ¿Sí? La idea básica es que esta superestructura está determinada en última instancia por la estructura y estos dos términos, o sea, la base y el techo, deben estar acordes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se mantenga la sociedad y para que se mantenga el modo de producción, para que se mantenga un modo de producción, que estamos aquí abajo, se necesita una superestructura que justamente está acorde y legitime la explotación. ¿Sí? Por eso también el Estado va a ser considerado como un instrumento de clase, un instrumento por el cual la clase burguesa se impone o busca imponerse sobre el resto del conjunto social. Pero siempre estamos hablando de una relación donde la estructura, que está aquí, determina la superestructura y estos fenómenos ideológicos, que están aquí, van a ser un producto de las relaciones que tejen los hombres entre sí en un determinado estadio de las fuerzas productivas. Si nos tomamos ciertas licencias con respecto al enfoque sociológico planteado por Tinianov y lo insertamos en el ámbito del materialismo histórico, vemos nosotros que el elemento de la infraestructura o lo económico y social vendría a tener una representación en dos ámbitos. Por un lado, en la que conformaría la tradición literaria, que sería básicamente el conjunto de procedimientos o recursos propios de la serie literaria. Y por otro, los mecanismos a través de los cuales se transforma dichos elementos de la infraestructura o lo económico social en términos estéticos. Es decir, tanto la tradición como la mediación tienen una relación muy estrecha, pero la tradición es el conjunto de elementos que se poseen en tanto capital, en cuanto riqueza, en tanto pasado, y la mediación es el conjunto de elementos efectivamente elegidos en un momento histórico específico. A partir del video de estructura y superestructura, podríamos inferir que la relación que se da entre los dos es directa. Sin embargo, esto es algo que ya está completamente descartado. No podemos aceptar que la relación entre la estructura o infraestructura y en el caso de la tradición y la mediación en la serie literaria sea directa, sino que más bien la planteamos como sobredeterminada. Esto quiere decir que le estamos dando en el fondo la razón a Tinianov cuando planteaba que la relación entre la serie literaria y la serie social se o es posible o se efectúa a partir de la función verbal. Esta función verbal tiene que ver básicamente con el conjunto de elementos que componen a una serie social en la que necesariamente en un momento histórico una de ellas es central, ya sea la política, ya sea la económica, ya sea la religiosa o ya sea la jurídica. En este sentido, el diagrama que mostramos anteriormente nos está planteando
casi que una relación indirecta entre la infraestructura, la tradición y la mediación. La mediación, entendida como el conjunto de técnicas o recursos a partir de los cuales el artista construye su obra, adquiere significaciones diferentes dependiendo del momento histórico en el que sea utilizada. No está de más resaltar que esa relación entre la serie social y la serie literaria a través de la función verbal se efectúa por intermedio de la tradición y la mediación. Esto quiere decir que todas las relaciones que se establecen entre la serie literaria y la serie social a través de la función verbal se efectúa a partir de una transformación del lenguaje de la serie social por el lenguaje estético propio de la serie literaria. Esto es lo que plantearía la presencia de la autonomía parcial o lo que se ha denominado la semiautonomía. Esta gráfica trata de aproximarse a la complejidad en la que interactúan las diversas series que componen el horizonte ideológico o el medio ideológico. Horizonte o medio ideológico en el que la literatura ocupa un lugar junto a la filosofía, a la política, etc. Esto nos está planteando, en términos generales, que entre las series existen interrelaciones y que dichas interrelaciones son a las que se refiere Tinianov cuando plantea la relación entre la literatura y la serie social. Ahora bien, las relaciones no se dan de una manera directa, sino a través de la función verbal. De acuerdo con Voloshinov, en su texto sobre la palabra en la vida y en la poesía, podemos afirmar: el arte mismo es inmanentemente social. El medio social extraartístico, al influenciar el arte desde el exterior, encuentra en él una respuesta inmediata e interna. En el arte, lo que no es ajeno actúa sobre lo ajeno y una formación social influye sobre otra. Lo estético, al igual que lo jurídico o lo cognoscitivo, son tan solo variedad de lo social. En esta gráfica encontramos un intento de representación de la complejidad de la relación entre la infraestructura con la superestructura y a su vez las series que componen la superestructura. Como pueden darse cuenta, las relaciones van y vienen entre una y otra serie. Esto es lo que en conclusión vendría a determinar la complejidad del medio ideológico, el horizonte ideológico o la superestructura. Esta segunda gráfica reproduce exactamente la anterior, aunque con una modificación, y es la línea curva biunívoca, o sea, que va de un lado para otro entre la literatura y la religión. En términos técnicos, podríamos decir que lo que estamos tratando de representar es un corte sincrónico, es decir, una época específica en la que la literatura tenía como serie principal de influencia la religión, es decir, podríamos decir que estamos hablando de la Edad Media. Este segundo ejemplo retoma de nuevo la primera gráfica, pero establece una relación entre la serie política y la serie literaria a través de una línea curva, tratando de ejemplificar a través de ella, de una manera visual, una relación no directa. Esta relación entre la literatura y la política podría estar representando gráficamente un momento de la serie literaria, o sea, lo que había dicho en el ejemplo anterior, un corte sincrónico que podríamos denominar como el sistema literario del siglo XIX, en el que para la literatura la política era la serie central.
Horizonte ideológico. Ni las cosmovisiones, ni las creencias, ni los difusos estados de ánimo ideológicos se dan en el interior, en las mentes o en las almas de las personas. Únicamente llegan a ser una realidad ideológica al plasmarse mediante las palabras, las acciones, la vestimenta, la conducta y la organización de los hombres y de las cosas. En una palabra, mediante un material psíquico determinado. Es mediante este material como llegan a ser una parte manifiesta de la realidad circundante. El hombre social está inmerso en fenómenos ideológicos, rodeado de objetos signo, de diferentes tipos y de categorías, de palabras realizadas en las formas más heteróclitas, pronunciadas, escritas y otras, de aserciones científicas, de símbolos y creencias religiosas, de obras de arte, etc. Todo lo anterior constituye el medio ideológico que rodea al hombre en su densa atmósfera. Su conciencia vive y se desarrolla en este medio. La conciencia humana establece contacto con la existencia no directamente, sino mediante el mundo ideológico que lo rodea. Carácter ideológico del arte. Todo producto ideológico, ideologema, es parte de la realidad social y material que rodea al hombre. Es momento de su horizonte ideológico materializado. Independientemente del significado de una palabra, se trata, ante todo, de una palabra materialmente existente, como palabra dicha, escrita, impresa, transmitida en voz baja al oído ajeno, pensada mediante un habla interna, esto es, la palabra es siempre una parte objetivamente existente del entorno social del hombre. Carácter ideológico de la obra literaria. Toda obra artística, lo mismo que cualquier producto ideológico, es resultado de la comunicación. Lo importante en este producto ideológico es resultado de la comunicación. Lo importante en este producto no son los estados individuales psíquicamente subjetivos que origina, sino los vínculos sociales, la interacción de muchas personas que establece.
Hasta aquí llegamos con la introducción del enfoque sociológico del arte. A partir de entonces, es posible profundizar en las lecturas no solo de Tinianov, sino de Mukarovsky y posteriormente de Voloshinov y Bakhtin. Hasta pronto.